¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una torta deliciosa y es conocida como torta de banano, torta de cambur o bizcocho de gualele. Cualquiera de estos nombres es funcional para esta receta y la vamos a hacer porque a ustedes les gustó mucho la receta de la mantecada. El día de hoy vamos a realizar una torta en licuadora. Si no han visto el postre de guanábana hecho en licuadora, les recomiendo para que vayan por allá y lo vean. Y es que quiero realizar esta receta porque es que nada más y nada menos tengo por aquí una cosita del Urabá, una parte de Colombia que es muy conocida por ser una región bananera. Aquí siembran plátanos maduros, verdes, bananos, en fin, hay de todo. Entonces les recomiendo y vamos a ver cómo se realiza esta receta. Campeones, y les puedo asegurar que esta torta va a ser deliciosa. No va a quedar muy esponjosa, pero va a quedar muy deliciosa y con mucho sabor. Vamos a iniciar con 2 huevos a temperatura ambiente, media taza de leche de 225 mililitros. Vamos a agregar en este caso unos 4 bananos. Recuerden que entre más bananos va a quedar como más blanda su torta, pero va a tener mucho más sabor. Yo creo que es muy importante lograr esto y es muy importante que los bananos estén bien maduros. Agregaremos 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente o 90 mililitros de aceite, unos 50 gramos de crema de leche que le van a dar una textura y un sabor increíble. Y por otro lado vamos a agregar media cucharadita de polvos de hornear o bicarbonato y media cucharadita de canela en polvo. En este caso le voy a añadir un pequeño toque que son 2 cucharadas de semillas de amapola que le van a dar un sabor allá en el fondo almendrado. Y una vez listo vamos a llevarlo a licuar hasta que se homogenice todos los ingredientes. Mientras se va licuando van a agregar 3/4 de taza de azúcar, que son más o menos 150 gramos. Es importante también considerar que como el banano tiene mucho azúcar, es mejor no agregar tanta. En este caso vamos a agregar 250 gramos de harina de trigo previamente cernida, que son más o menos 2 tazas. En este punto se la va a empezar a espesar, entonces es importante, si es necesario, revolverlo lentamente con una cuchara. Y sin lugar a dudas, el toque de amor para esta receta es agregar media taza de queso campesino. En este caso yo lo rallé, no lo vamos a licuar, simplemente lo vamos a integrar con una cuchara para evitar de que se nos haga prácticamente un jugo y tengamos una textura muy agradable en la torta. Vamos a enharinar y engrasar previamente un molde para poder así verter la mezcla que hemos obtenido en este y que se pueda hornear y desmoldar mucho más fácil. Solo es cuestión de agregar mantequilla y harina y posteriormente vamos a agregar la mezcla que hemos preparado. Es importante también que una vez han vertido toda su mezcla en la refractaria, le den unos leves golpes, lo dejen asentar contra la mesa para que se pueda liberar el aire y no nos queden burbujas incorporadas. Para esta torta vamos a tener un buen control de temperatura, entonces vamos a llevarlo a un horno a 180 grados Celsius durante aproximadamente 40-45 minutos. Lo mejor para saber si tu torta está lista es hacer la prueba de cuchillo, es decir, que al introducirlo en el centro salga limpio por ambos lados. Una vez lista lo van a llevar entonces a desmoldar. Es muy fácil, muy sencillo, hacen un giro rápidamente, pueden ver la textura y apariencia tan linda que tiene esta torta. Pueden dar cuenta por arriba y en el centro que tiene una apariencia muy deliciosa. Se ven las semillas de amapola, el queso y el sabor, campeones, ni les digo. La textura es muy blanda, muy deliciosa y sé que si animan a prepararlo no se arrepentirán.